comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Bueno, un saludo a Mariano Nieva y a El Jardín de los Presentes. Habla Único Dobbs. Somos una banda de reggae dub desde hace casi 20 años. Estamos tocando este estilo y tenemos el honor este sábado de estar abriendo el show de Mimi Maura en Niceto, donde ella se estará presentando con su banda después de 2 años de no estar tocando con la banda. Así que va a ser una fiesta inolvidable y espero a todos verlos por allí. En breve ojalá pasaremos por la radio a dejar unos compacts para que escuchen un poco de lo que es Único Tops. Muchas gracias, un abrazo gigante. Gracias, Mariano. Hay que salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior, todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Seguimos con el Jardín de los Presentes. Suena Virus, hay que salir del agujero interior, poner el cuerpo y el bocho en acción, dice la canción, y tiene mucho que ver, me parece a mí, con lo que vamos a hablar esta noche, y que es con un colectivo cultural, teatral increíble, que se dio en los 80 en Buenos Aires, acá en la República Argentina, y que fue ni más ni menos que la Organización Negra. Y para esto hemos traído a una amiga de la casa, una amiga personal también, que nos va a contar un poco la historia porque ella escribió un libro. Estamos hablando de Malala González. Perdón, lo acabas de ligar. Sí, lo acabas de con la ligar. mano en la masa, me lo estaba dedicando. Apareció el aire de golpe. Perdón, repita el nombre de la autora. Malala González, María Laura González, doctora en historia, actriz. ¿Qué más sos, Malala? Buenas noches. Buenas noches. Sí, un poco de todo. Pero sí, actriz, investigadora, docente de teatro, de historia del teatro, crítica, bueno, un poco de todo, la vida. Y también mochilera, porque hemos compartido un viaje hace muchísimos años con Malala, con Gustavo Mato, a quien también le mandamos un saludo muy grande, a Bariloche, con la parroquia Santa Rosa, en el año 2003. ¿Cómo pasa el tiempo? Allí nos hemos conocido, así que bueno, aquí estamos en otra situación. En otro ámbito. En otro ámbito completamente diferente, en una sala de radio muy bonita, de la capital federal, barrio San Cristóbal, para conversar entonces, Malala, de este maravilloso libro, que tiene que ver también con un proyecto que fue quizá, que después tuvo su derivado, por supuesto, pero único para aquel momento entonces, y que ha marcado un hito también en el teatro underground, ¿no es cierto? Así es, como fue la Organización Negra, tal cual. Aclaro algo porque yo muchas veces cuando cuento los derivados o las causas en realidad del libro y de la investigación, que yo no vi ninguno de los espectáculos de ellos, porque nací en los 80, nací en el 81, y para mí fue muy interesante también desde ese lugar investigar sobre algo que realmente no había visto en vivo y en directo, pero que a mucha gente como a mí, a partir de la escritura y la posterior lectura, digamos, en este caso, se podía imaginar o podía evocar qué era lo que había pasado, y fue como un poco esa también la premisa. Más allá de que haya algún registro filmográfico, ¿no? De alguna obra, de work en particular, sí. Esto justamente, ¿te pudiste imaginar un poco el espectáculo, lo que significaba estar ahí junto a la organización? Sí, con el tiempo y a medida también yo fui entrevistando a varios de los integrantes, no a todos, pero sí a muchos de ellos y a gente que había colaborado con ellos, y cada uno me contaba su punto de vista, entonces también era contar un punto de vista propio en mi caso, pero a partir de un montón de relatos distintos y a la vez similares, porque había cosas que se recordaban, entonces en muchos casos trataba así de imaginármelo, y a la vez siempre fue algo que me inquietó porque la intervención de la ciudad, que es lo que a mí un poco lo que me guía en el libro, que no es contar la historia de un grupo, sino que es contar la historia de ese grupo en clave urbana, porque el origen, digamos, un poco de todo esto tiene que ver con, o tuvo que ver con los diferentes espacios intervenidos por el grupo. Entonces, lo primero fue el espacio público y después vino toda la trayectoria. Entonces, siempre mi imaginación pasaba por estar en esa calle, en esa vereda o en esa ciudad de los años 80 que yo recordaba por haberla vivido siendo chica,
pero que bueno, que tenía dentro de mi imaginario cómo eran esas calles y a la vez qué era lo que sucedía mientras que... Claro, lo que generaban, Lo ¿no? que Ellos, generaban, que eso era lo- muy difícil igual de imaginarme, pero a la vez, en algunos casos, a gente que entrevisté, muy difícil de entrevistar a espectadores de esas intervenciones, sobre todo en la primera etapa, pero muy rico a la vez de pensar, bueno, qué interesante cómo colocarnos en ese espectador de ese momento, porque sin duda es otra ciudad y otra percepción de la actual. ¿Y rescataste en esas entrevistas algo de esos espectadores de ese momento? ¿Pudiste pescar algo dentro del...? Fue muy difícil encontrar testimonios de gente que los hubiera visto, sobre todo de las primeras intervenciones que había muy poco registro, pero sí uno de los profesores que ellos tuvieron en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático trabajó con ellos al año siguiente cuando ellos dejan el conservatorio y él me contaba desde su lugar de realizador, digamos, de director o de docente que los ayudaba y que los guiaba un poco en esa primera etapa, como espectador, Claro. o sea, porque él no intervenía, o sea, estaba en los ensayos o estaba en la preparación o en la planificación de esas performances o de esos ejercicios, como le decían. En la de atrás de escena, digamos. Claro, y lo veía cuando sucedía. Entonces había cosas súper interesantes que me contaba él por haber tenido ese registro de haber presenciado el aquí y ahora de algo que habían pensado o bueno, ideado en Y conjunto. como que alguna de esas cosas que te Algo tiró. muy, muy interesante que siempre lo recuerdo, que me encanta, que está en el libro también, que es en la avenida 9 de julio, más precisamente, Carlos Pellegrini, cuando baja en Libertador, ellos hacían una intervención, hicieron varias, que tenía que ver con durante el tiempo de detenimiento del semáforo, Claro. para tener muchos autos que subieran, digamos, porque era justamente una bajada. Sí, sí, esa bajada de... Claro, tipo sí. platea de... Claro, que era un anfiteatro. de autos. Entonces él se colocaba a un costado y veía la situación, y había una de las intervenciones que era muy breve, que era detenerse. Un par de performers cruzaban la calle vestidos de civil y en un momento determinado se detenían. Y después continuaban la marcha hacia la otra vereda, sin decir nada. Entonces él está de costadito mirando toda esa situación. Esta persona es Julian Howard, que me contaba esto en la entrevista, y ve que hay alguien, un conductor y un acompañante, una copiloto mujer, que lo está mirando, y dice, y estaba apoyada en la ventanilla del auto, dice, dándome como la espalda a mí, que yo estaba mirando la situación de costadito. Sí. Y él estaba de frente mirando, y en un momento sucede el detenimiento, y él se da vuelta, la mira a ella hacia su derecha y le dice, ¿viste? ¿Qué fue eso? Y ella mira y ya había pasado el detenimiento. Entonces continúa, porque al toque abre el semáforo y sigue el auto. Y él me decía, yo pensaba, ¿cómo habrá hecho este tipo para contarle qué fue lo que vio? Porque de pronto algo se detuvo, algo Un de esa instante, realidad. claro. Y ese tipo de cosas, o sea, o un antropólogo, Ricardo Santillán Güemes, que también lo nombro porque fue profesor de ellos en el conservatorio, que fue a Florida, y él decía que haber visto la organización negra en Florida fue de las cosas más fuertes que había visto en el espacio público. Es que justamente desde el punto de vista antropológico dieron Ujú, y sembraron Sí, y sí. dejaron muestras, ¿no? ujú, Para ese tipo de análisis. así es. ¿Cuánto tiempo te llevó de que empezaste a pensarlo al libro hasta que, bueno, llegó a tus manos y a las manos después de todo, ¿no? Uy, desde el inicio hasta el libro en concreto, muchísimos años. Diría que fue desde el 2007 hasta el 2015. 8 años. ¿No hay momentos de bache que querés tirarlo a la mierda? Pues, si basta, no, Lo que pasa o que no. debo aclarar que es la reformulación de una tesis doctoral, que las tesis doctorales suelen llevar mucho tiempo. Claro. Entonces, y después fue cómo generar de todo ese discurso de tesis al libro, que también me llevó un año. La reformulación, sacar partes, Sí, poner sí, para partes. o sea, transformarlo en un transformarlo libro. para que no sea Otro un idioma. bodoque, digo, y aburrido para leer. Al contrario, igual no era una tesis demasiado ortodoxa, pero sí tenía como algunas cosas que estaba bueno como volarlas y sumar cosas para que sea más de divulgación. Claro. Y entonces fueron muchos años. Claro, quizá le puedes poner cosas más pintorescas, ¿no? Que en Exacto. una tesis Exacto. no da. Y que también, incluso con el tiempo, en esos años, desde que entregué la tesis, la defendí, hasta que después publiqué el libro, pasaron varias cosas también en el medio, incluso de seguir viendo gente y conociendo gente, entrevistando gente, que también estaba buenísimo incorporar las voces, e incluso luego del libro también seguí entrevistando gente, así que está bueno eso como
yo lo pienso como un archivo en movimiento, como que hay algo que había que darle un cierre, pero que era el inicio de una nueva etapa, que era la lectura y lo que el libro disparaba. ¿Puede haber una continuidad entonces de esto, de este libro? No sé. Si se venden muchos ejemplares y hay que volver a editarlo, bueno, claro, en una de esas también hacemos una edición mejorada, corregida. Actualizada. ¿Fue apareciendo más material después con el tiempo, Malala? Digamos que... Sí, que encima has recopilado, imagino. Claro, también. Y también, bueno, a mí como investigadora me pasa eso también, que creo que incluso me interesa mucho cuando el libro está como punto de reunión o de encuentro, lo que surge también a partir de gente que incluso que no lo haya leído, digo, o que esto, recuerdos de haber visto al grupo y demás, y esas cosas, esos registros, esos testimonios también me interesan. También es muy interesante que la gente los descubra, quizá los que no los conocieron, o los que estaban en otro, los que no, o que son más chicos que vos, que ni siquiera nada, ¿no? Un registro, bueno, acá los pueden conocer a través de tu obra. Yo tampoco pude ver nunca en vivo la organización. Sí pude ver después los desprendimientos, por supuesto, de lo que vino después de la Guarda, fundamentalmente. Yo recuerdo en el año 98-99 el periodo Villa, el periodo Doma, también cosas alucinantes también que estaba metido, creo que Pichón, ¿no? Claro, Pichón, Dickie James. Me parece que también hay un poco el espíritu, la retomaron, quizás después en el tiempo, bueno, Fuerza Bruta y demás, pero me parece que ha sido una experiencia única, ¿no? La organización, no sé, la otra vez cuando hicieron una serie de encuentros ahí en el Centro Cultural Recoleta, hace poquito tiempo que nos encontramos ahí, un poco lo que salió en el debate final, después de exponer todos ustedes, de alguien por ahí fue decir esta idea de si hoy la organización negra tendría razón de ser, ¿no? En esta Argentina 2017. Quizás desde el discurso potente, probablemente sí, pero también quizá el contexto a veces hace también un fenómeno que sea único, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Qué te parece a vos también esto que estoy diciendo? Sí, coincido con que, no sé, como todo enunciado sociohistórico, digo, se ancla, pero a la vez tiene esas resonancias. Yo creo que tiene muchas resonancias en la actualidad, que hay grupos que hacen arte urbano, digo, o intervenciones, o digo, desde ni siquiera, o sí pienso, pero desde el activismo político o el artivismo, artivistas que hay un montón en la actualidad, y digo, también los contextos sociopolíticos, cómo van modificando y cuándo la calle se toma también para darle incluso... Más allá que creo que acá igual en nuestra ciudad, digo, en nuestro país, tenemos mucho uso de la calle para manifestar, y hay algo que es muy de la marcha y de la manifestación que agradezco, digo, y celebro que así sea, digo, de poder reunirnos y de encontrarnos en situaciones de opiniones colectivas, digo, ¿no? Cuando uno se encuentra así, digo, pero más allá de esas situaciones también de encontrar esos lugares o procedimientos para que también desde lo artístico, que sin duda sigue siendo político, puedan aparecer también otras resonancias. Entonces creo que es distinto, porque los 80 fueron los 80. Claro, como sería los 90. otra organización negra quizá, ¿no? Por eso. Si fuese hoy. Es otra cosa. Claro. Sin embargo, digo, hay grupos que también instalan fisuras. Para mí hay algo que está bueno de pensar, que lo que ellos hacían era mostrar ciertos pliegues del espacio público, de cierta concepción que se estaba viviendo, que a muy poquito, digamos, retomada y la democracia, estaban planteando una violencia de algo que no estaba suturado, claro, que estaba ahí en carne viva todavía, y que costaba incluso hasta digerir al verlo, y después, bueno, como va cambiando la época, entonces digo, también hasta los 80 son distintos, claro, de un año a otro, pero sí, sin duda creo que, bueno, para mí son de esa época, y a la vez no podría pensar por eso, digo, como líneas de continuidad o formas, digo, hay algo muy oscuro, hay algo muy dark realmente, claro. Digo, también cuando la vez pasada hablaba con alguien y decía, en las críticas sale algo de una estética muy postnuclear. Digo, en realidad postnuclear, posguerra, digo, Malvinas está ahí al toque. Claro. Digo, hay como imágenes también muy ancladas en, no por querer ser literales, al contrario, creo que ellos incluso muchas veces, agradezco haber tenido la oportunidad de haber tenido así varias presentaciones con varios de los integrantes y de escucharlos y de ver cuáles era, digamos, en primera persona lo que les pasaba y lo que ellos siguen recordando de lo que fue. Y esto de no tener un mensaje, uy, queremos decir esto, no, bueno, que fluya, ¿no? Claro. Sí, había muy potente visualmente la organización negra, insisto, ¿no? Ese muro que se caía, ¿no? En cemento, la tortura también, por supuesto. Tal cual. Y me parece que también en eso fueron como muy atrevidos en el buen sentido, y que también pensaba yo a la hora de las intervenciones urbanas,
Me imagino también un testeo a la sociedad, ¿no? ¿Cómo la sociedad reacciona ante ciertas cosas? Yo también esto lo vinculo con otro espectáculo que vi con el tiempo, que es una agrupación también que vale la pena para mí, que es el TSO, Claro. el Teatro Sanitario de Operaciones, donde por ejemplo había también una intervención donde había una persona que era torturada en vivo ahí, ¿no es cierto? Y nosotros éramos todos espectadores, y en un momento se da vuelta a los actores y los increpan a nosotros, que no hacemos nada al respecto, justamente, ¿no? Para evitar esa tortura, por más que sea un acto artístico, un hecho artístico. Exacto. También me parece que también la organización fue como esto, ¿no? Que tratar de pegarle un cachetazo muy sonoro a la cara de esa sociedad pacata que también venía de un momento muy oscuro, de mucho miedo y de mucha restricción, me parece. Sí. ¿no? Intervenirla. Claro. Intervenir la sociedad. Tal cual, con eso también relaciono algo con la otra pregunta de los espectadores. Como me dedico al teatro, en muchos casos actores y actrices que les contaba que estaba investigando esto al principio, después, bueno, durante, después, en todo momento, la organización negra por alguna razón aparece. Y en algunos casos muchos me han dicho, y creo que eso también, parte, digo, pero no de la época urbana, pero sí de Work o de la tirolesa Obelisco, de la tirolesa en el Recoleta, de tener la impresión en el cuerpo, de haber pasado, digo, capaz que a veces era, cuando yo contaba que estaba estudiando el grupo, me decían, no puedo dejar de pensar o no puedo olvidarme, y lo que venía en primer lugar era una sensación corporal, de estar todo oscuro en cemento y de sentir que alguien te respiraba al lado y se prendía una luz y tenías a alguien con una máscara de gas, Claro. y era eso. Esa cosa como Sí, sí, de sí, sí. de asfixia, y a la vez de no saber qué era lo que pasaba y qué era lo que venía, jugar mucho con la incertidumbre del devenir del espectáculo. Y eso, bueno, u otros decir, nunca había presenciado un espectáculo como lo del Obelisco, de haber visto, haber aprendido a ver teatro mirando hacia arriba, digamos, o sea, como el aprender de esa sensación de estar mirando, que después, bueno, los otros grupos claramente lo han tenido, pero digo, esa primer sensación de decir, puedo estar viendo algo que esté arriba mío. Viendo y oliendo y escuchando, o sea, se utilizaban mucho los sentidos, ¿no? Sí. Que está bueno porque te trae. Tal que cual. es un poco y, lo que yo y buscaba. tirados en el traerte- asfalto y hacerte tener la cargo. cabeza en el césped de la Claro. Plaza de la República, que cuánto hace, capaz Claro. que esa persona no Quizá está nunca, así, claro. claro, capaz que nunca más. O sea, seguramente no volvió a vivir esa sensación porque, digo, no se utilizó después el Obelisco para otras cosas así, pero esa sensación del pasto, digo, de lo sonoro, del fuego, capaz si lo tenías cerca el humo, ¿no? Claro, Muy tiene que ver sensorial. quizá con esto de tomar conciencia y traerte a ese momento desde los sentidos te hace tomar, ¿no? La conciencia que buscaban, creo que era una herramienta también. Tal cual, Claramente, sí, me parece. tal cual. Hacer pensar al otro, la Mm. conciencia, que sienta. Hay Traerlo, una frase mm. que ellos tenían en las plataformas políticas del comienzo, en el Centro de Estudiantes, pero después también en uno de los catálogos que reúnen fotos del Obelisco y del Recoleta. En la plataforma, sobre todo del año 84, decían, comience su propio incendio, la negra no piensa por usted. Y hay algo de eso también como muy muy incisivo, ¿no? Como de ir muy, meter el dedo en la llaga, o Sí, decir, sí. no te vamos a dar respuestas. Claro, o sea, hacerte cargo preguntemos. una vez Claro, más. Claro. no Sí, vamos sí. a pensar por vos. Claro. Sí, sí, sí. Imagínate lo que quieras con esto, pero no te vamos a dar un mensaje literal. Sí, sí, sí. También otro momento que también recuerdo mucho de haber leído y haber investigado también un poco es cuando al cemento ellos te invitaban, pero también de cemento ellos te expulsaban. Exacto. ¿no? Ellos te echaban, digamos, de alguna a su Con manera, la porque el soledad. espacio era de ellos, ¿no? Digamos, y si bien era esto, ¿no? Yo te invito, pero también yo soy quien te despide Sí. de alguna manera, ¿no? Claro. Y también pensaba otra cosa más y lo ligaba un poco con la cultura rock nuestra. Pensaba en Sumo, pensaba en Los Redondos, también amigos de los chicos, que compartieron también muchas noches. Como también el mismo público empezó a llevarlos hacia otra situación también, ¿no? Porque tuvieron un poco que salir de cemento. Contaban en la película de Juli Rocco, aprovecho de decir que Juli Rocco iba a estar con nosotros, no pudo, se le complicó por su agenda, pidió 1000 disculpas y bueno, no pudimos dar con ella esta noche, pero bueno, seguramente pronto andará por aquí. Que en el Centro Cultural Recoleta la gente se metía por las ventanas cuando estaba sold out ya, digamos, para verlos, y la misma gente era lo que empezó a llevarlos también como a otra situación, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como algo como de culto se empezó a transformar ya en algo más desbordante. Ujú, sí, y eso creo que también un poco los debe haber, por lo que me han contado, digo, por lo que uno puede ver, de leer los diarios de la época y demás, hay algo de eso que fue como parte de un devenir, pero no previamente planificado, o sea, hubo algo también
cuando ellos hacen La Negra de Diciembre, que fue previo a Work, pero después cuando hacen Work, o sea, digo, en ese momento entre diciembre del 85 y después en el 86, había algo de que pensaban que esa performance iba a ser, yo digo performance, pero ellos no hablaban de performance, Claro, ¿no? Pero, sí, es un término actual. claro, que me sirve para englobar algo, pero Claro. que decían que la idea era hacerlo una vez. Y después es tal el éxito que tienen que lo vuelven a repetir. Entonces, también yo pienso hay algo de los modos de producción, de la cantidad de materiales que se necesitaba para hacer esa performance, porque fue realmente pensado para única e irrepetible. Claro, y después Y- cómo después, seguimos. bueno, todas las semanas hay que buscar un montón de cajas para tirar un montón de Claro. tubos para romper la pintura que se ponía, no sé, el maquillaje. Hay mucho de eso que también creo que en ese devenir, y bueno, y también algunos después continúan con la agrupación y otros no. Entonces digo, también esas cuestiones estéticas, ¿no? Esas decisiones estéticas de bueno, qué es lo que viene, pero entonces seguir buscando y capaz como una búsqueda también. Decía, bueno, esto funcionó, sigamos por acá y sigamos provocando, Y ¿no? también lo que pasaba en sus cabecitas de actores, ¿no? Porque de repente encontrarse con eso, Tal cual. ¿no? Imagino yo que los debe haber traspasado Sí, en varios sí. sentidos, ¿no? Encontrarse cual. con todo ese suceso y con que terminaban efectivamente diciendo algo más allá quizás de lo que se habrían propuesto. Totalmente. Por decir que se lo hubiesen propuesto. Vos dijiste hace un rato, capaz que tampoco era que se proponían decir Claro. tal o cual cosa, pero de repente se encontraron con que estaba sucediendo eso. Exacto. ¿No? Y algo también, me acuerdo cuando decían que ellos preparaban todo el espacio, que después iban a comer algo y volvían y veían a toda la gente haciendo la cola ahí en cemento para entrar. Claro. Y algo de eso como cuando Ven me a lo ver a contaban era nosotros. súper interesante. Toda la gente viene por nosotros. Claro. ¿Y cómo fue más allá de lo que vos contabas, que fue para preparando la tesis y demás, pero ¿te acordás ese descubrimiento tuyo personal de la organización negra? ¿Cuándo llegó a tu vida? ¿Cómo fue que porque dijiste eras chiquita, no los viste? ¿Cómo fue? No, a ellos no durante su labor no. Claro, no, por eso, ¿cómo aparecieron en tu vida? Muchos años, no tantos años antes, pero sí muchos años después de que ellos actuaran y que funcionaran como grupo, cerca del año 2003 yo ya estaba en la 2002, 2003, estaba en la Escuela de Arte Dramático porque no fui a la Nacional, sino a la Municipal, a la EMAD, y había un profesor que justamente Ricardo Santillán Güemes, que había sido profesor de ellos, que en alguna clase los mencionó. No haber visto la organización negra con las bolsas de residuos, y yo esa imagen sí que no la pude completar hasta que después ellos me contaron lo que habían hecho, pero a mí me había quedado algo de Ahí la estaba, organización claro, negra. Ya está, ahí te habían venido a buscar. Claro, y después con el tiempo, un par de años después, en un seminario en la Facultad de Artes de Metodología de la Investigación, me interesaba mucho saber qué espacios públicos de nuestra ciudad habían sido convertidos momentáneamente en espacios escénicos. Dije, la organización negra, pero no sabía cómo había sido esa cronología, y fue eso, ir descubriendo, porque había muchos materiales muy dispersos, algunos artículos, pero no que contaban todo, era como algunas cosas, y sobre todo esa primera etapa que era la menos documentada por la falta de registros propios de la época, pero a la vez propia de la época la falta, pero también con una intención de no querer registrar o una necesidad de no registrar lo que sucedía, hasta que después eso se va puliendo y cada vez más registros y cosas y demás. Entonces, algo de eso también al principio fue como una inquietud por ver cómo en tan poco tiempo, yo decía, si habían hecho algo en la calle, ¿cómo en tan poco tiempo llegan al obelisco? ¿Cómo hicieron para estar en el Claro, y obelisco? ahí entraste en la rueda, se te fueron revelando. Sí, y y ahí después- era como, wow, y aparecía una nota o entrevistaba a alguien y esa persona me daba el contacto de alguien. Y algo que también hice no fue entrevistar solamente a quienes habían sido algunos de los integrantes, sino también a gente que había colaborado con ellos, Iluminador, como Eddie Pampín, Gonzalo Pampín, que había hecho con Marcelo Iacarino un video de la tirolesa Obelisco, Gaby Kerpel desde la música, Ezequiel Ábalos filmando la película. Entonces como que también eso me daba esto, ¿no? De puntos de vista para ir como completando el rompecabezas. Qué lindo, Sí, qué siempre el interesante. mapa, pero yo decía el rompecabezas, pero del mapa, que después, bueno, Alfredo Visiglio, que fue uno de los integrantes, que es uno de los integrantes, pero fue quien me dibujó el mapa de todas las intervenciones, que está al final del libro como mapa LON. La organización negra, que están ahí todas ubicadas, todas las intervenciones. Hizo ese mapa, yo decía, qué se va completando en cada entrevista, y me decía, ¿pero dónde fue realmente? Porque me interesa saber el lugar intervenido, y está Qué por lindo, ahí. ay, está sí, por ahí. buscando, lo quiero ver. Ay, sí, fue muy
A ver, ahí está. Acá estamos, sí, ella estamos sabe escribiendo, sí, posta en acá qué página, seguro. conversando y mirando en este caso el libro de Malala No, González. estaba buscando el mapa, María, Y para concretamente. encontrar Acá el está, mapa mirá. que está aquí con todos los lugares donde la Organización Negra de alguna manera hizo pie y mostró parte de su arte. Así es. Hay Me todo un mata- recorrido bien porteño, bien urbano. Sí, y aparte un la ciudad de croquis Buenos a Aires. mano alzada, de hecho. Está Sí, buenísimo. sí, es como... Bueno, que quieras verlo, que compre el libro, ¿no? Y eso, y para comprar el libro, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos una ciudad que está plagada de librerías y eso está buenísimo. Interzona, digamos que es la editorial que lo publicó, tiene una muy buena distribución, así que pueden ir a cualquier librería amiga, conocida, o bien por la calle Corrientes, librerías especializadas de teatro, cerca de Puan, si andan por ahí también. Ah. Digo, yo no digo que voy a cada librería, entro y pregunto a ver si está, pero hago a veces un rastreo, o amigos que me sacan fotos y me dicen, mirá, estás en tal Debe estar- vidriera. hablando de Puan, la librería que está a una cuadra de la Filo, ahí de Filosofía de Biblos, la UBA, o- debe estar. Ah, sí, en Biblos está, Claro. en Gambito de Alfil está, que es en la esquina, y la otra que está a media cuadra, están Y si no, se googlea ahora todo y lo Sí, consigue. y también pueden entrar en la página, porque si viven lejos también tienen distribución en todo el país y también si no nos pueden contactar o también digo, me contactan también por Facebook, digo, o si lo necesitan también. Y a la vez, bueno, aclaro que también tuve un subsidio de Proteatro, que el libro también se publicó gracias a un subsidio obtenido. Qué bueno. Y bueno, un granito de arena para sumar a Ópera los prima, registros. entonces, ¿no? Sí, Por el Proteatro, sí. o sea, fue tu primera incursión. Bueno, Sí, la segunda. en ¿qué realidad, vamos a- claro, como para teatro, como me dedico al teatro, hay muchas obras han sido, también han dado su apoyo pro teatro, pero esta vez era de publicación, era la primera vez. Claro, también que sí, te iba a diga. decir, porque publicación no había escuchado nunca, pero bien. Sí, tienen un programa una línea de subsidios No. para publicaciones y ahora publican con Eudeva. Yo soy de una camada anterior, pero ahora sí pedí subsidios para teatro. Claro. Siempre inédita, siempre una obra inédita. Sí, por eso. claro, sí, por lo general sí, pero está bueno porque es parte también de difundir ciertos años y ciertas décadas también, digo, muchos colegas, amigos y amigas que han publicado también gracias al apoyo y de Proteatro para bueno, esto, que se difunda lo que El tanto arte. tiempo nos llevó. María investigar. Laura González Malala, una amiga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por traernos el libro, por ayudarnos un poco también a seguir descubriendo para muchos que no han podido ver, me incluyo, por supuesto, a la Organización Negra. Y bueno, que nos digas, simplemente te pediría para ir cerrando, ¿cómo podrías definir vos, sucintamente, si se puede, después de lo que has hecho, tu trabajo en este libro, a la Organización Negra? Y, qué difícil definir, pero creo que hay algo que una amiga, colega, directora de investigación, que es Ana Longoni, a quien quiero muchísimo, ella me decía que eran como los aguafiestas del retorno democrático, porque en el medio de la fiesta democrática aparecían ellos a marcar una diferencia, y algo de eso creo que siempre rodea esa sensación, siempre... lo pienso y, digo, y comparto de charlas que hemos tenido y de pensar también ese concepto. Y a la vez que el negro también aparece ahí como la oscuridad, lo subterráneo, la posibilidad de seguir pensando otras formas. A pesar incluso también de rechazar algunas cosas teatrales, que ellos decían, no nos interesa esto, yo creo que tienen muchas cuestiones teatrales, muchos recursos y herramientas. No porque digo que las rechazaran, digo, después con el tiempo se van como definiendo ellos mismos y tienen mucho de definición y mucho de la palabra puesto en los programas de mano, queremos esto, somos esto, modelos vivos, escenografía y explicar. Las performances nunca tuvieron palabras, salvo en las últimas en San Martín, en el Teatro San Martín, porque también actuaron en el Teatro San Martín, claro, en el año 92, pero no estaban, no eran habladas. Entonces la palabra estaba siempre fuerte, digamos, en los programas de mano o en esas ideas, esos manifiestos, a modo de manifiestos de lo que les pasaba. Entonces, creo que esa definición que a ellos también en algún momento dice, somos un conglomerado de artistas, de operaciones, y bueno, creo que es mucho, pero a la vez es ese lugar de
Sí, de plantear otras formas, no sé, Esta idea de que explorar llegó, lo cotidiano. de que llegó la democracia, pero también, digo, estemos atentos igualmente, ¿no? Exacto. Claro, es que es una ¿no? manera de valorar también la democracia que estaban haciendo, ¿no? Haciéndote recordar de dónde venías. Sí, sí, sí. Exacto. Y que puede también tener sus trampas, ¿no? Digo, me parece que hay que estar Totalmente. alerta siempre, permanente, y creo que eso también un poco fue lo que dijo, ¿no? Bueno, en este reverdecer y en esta, ¿no?, nueva etapa que viene de Papel Picado, bueno, también tengamos cuidado y estemos Por también atentos porque supuesto. otras De cosas pueden hecho, suceder. sí, hace poco creo que también a partir del documental y de un comentario que uno de los integrantes había puesto como muchas, incluso ideas que ellos tenían en ese momento, como pueden tranquilamente trasladarse desde esos pensamientos e ideas al hoy. Entonces también está bueno, sí, Sí. eso estar... Ya están Sí, los sí. amigos del Tesoro que no ves. Gracias una vez más, Malala, por No, esta por visita, favor, a por ustedes, este libro. gracias, muchas gracias. Gracias también por la tortilla de papa que mandó mamá Lili. Un beso muy grande para vos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. También no queremos dejar de mencionar, y con eso nos vamos a despedir, a que se ha ido otro grande de la música como Tom Petty. Se murió en su ley, se descompuso en un escenario y bueno, partió para convertirse en un mito y una leyenda más en el universo del rock que tanto amamos. Nos vamos a ir entonces escuchando un tema de él. Hasta la semana que viene con el capítulo número 83 del Jardín de los Presentes. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down.